levantes un altar de adoración, a que levantes ese lugar que en medio de este tiempo en algunos se fortaleció y en otros se apagó. Que no nos mires a nosotros, sino que uses este tiempo para acercarte a Dios, para buscar en Él esa respuesta que Él tiene. Dice que la palabra de Dios, que Él es galardonador de los que le buscan. Él te va a premiar, pero necesitas estar con Él, necesitas acercarte a Él. Si has descuidado esta relación, arrepentite, acércate a Él y decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero escuchar tu voz. En este tiempo es necesario que escuches la voz de Dios, porque es muy difícil si no vivir. Oh Señor, adoramos tu nombre. Gracias, Jesús. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tanto vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, yo sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Yo sería como un cielo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tan vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Yo
Amén. Aleluya. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Y esta mañana queremos compartir juntos una palabra de fe, una palabra que irrigue ese torrente sanguíneo, esa palabra que irrigue sangre, ese flujo sanguíneo a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. La iglesia es un cuerpo bien concertado y unido. Hay un corazón que bombea, que haya una nueva irrigación de fe a todo el cuerpo de Cristo, que emana de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido se va edificando en amor. Y esta mañana vamos a ser edificados por Jesús, la palabra de Jesús. Y quiero hablar de Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11, y vamos a ponerle a esta charla de Jesús con sus discípulos la tesis. ¿Qué te parece? La tesis. Parece que estuviésemos terminando un ciclo de estudios en la universidad y hay que presentar el trabajo práctico, el proyecto final, como dicen en arquitectura. Un proyecto que muestra la realidad de ese proceso que lleva la educación, la formación de un profesional, de un arquitecto, de un ingeniero, también de un médico, de un abogado. La tesis es el trabajo práctico al final de la carrera que nos habilita para desarrollar esa profesión. Y creo que, y obviamente esa tesis, que por lo general es oral, un trabajo, le llamamos trabajo práctico, que luego hay un jurado, hay un escrutinio en torno a esto, que evalúa esa tesis, pero en este caso es un trabajo práctico. Jesús desarrolla con sus discípulos, lo lleva a un plano donde él muestra lo que significa el trabajo práctico para iniciar la carrera a la cual los llamó. La tesis. Vamos a leer este pasaje de Lucas capítulo 5. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. La tesis, el trabajo que Jesús desarrolló con sus discípulos. Y vamos a apreciar en este pasaje, primero, cómo Jesús lleva a sus discípulos al cierre de esa cátedra donde ellos compartieron con Jesús 3 años y medio, la cátedra del Maestro. Requería de la tesis, el trabajo final, el trabajo práctico que los habilitaría para ser, como dijo Jesús, pescadores de hombres. Entonces vamos a ver en este primer gráfico la tesis, y luego de esto vamos a ver a dos apóstoles, a dos de esos hombres, cómo desarrollaron la tesis, es decir,
cómo desplegaron todo ese potencial y el carácter de esa tesis, el llamado. Es tan interesante ver cómo Jesús obró con estos hombres. Jesús, como decían los discípulos, el maestro, rabí, se sentó. Era típico del maestro, del rabí, sentarse para enseñar, tomarse el tiempo para transmitir a sus discípulos toda la enseñanza que ellos tenían que recibir para desarrollar la profesión y que ellos en esa profesión confesaran, decir lo mismo que, y desarrollaran virtuosamente todo lo que el maestro les había enseñado. Se sentó, dice que la gente se agolpaba para oírlo, y luego que terminó de enseñar, los llevó boga, mar adentro. Lo llevó a mar abierto, a las profundidades, y allí echar las redes y descubrir lo que no pudieron observar antes. Permítanme decirlo de esta forma. La obra consumada para Jesús significó la cruz. La cruz. La obra consumada para Jesús fue la cruz. El final de su tarea en la tierra fue la cruz. Podríamos decir, la tesis de Jesús fue la cruz. Claro que esa palabra no alcanza para decir la obra consumada de Jesús. Tendríamos que decir la glorificación de Cristo. La tesis fue la glorificación de Cristo. Para nosotros, la obra consumada es creer en el Maestro. La obra consumada para vos y para mí es creer en lo que el Maestro vivió. Vivió, enseñó, compartió, expresó lo que hizo por nosotros en la cruz. Creer en el Maestro. Esa es la obra consumada, completa y perfecta para nosotros. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. La obra consumada en nosotros es creer en el Maestro. El lugar de la tesis fue el mar. El mar. Jesús los llevó al escenario donde luego ellos tenían que estar. No fue algo teórico, aunque sí fue la imagen, la sombra, yo diría, el lugar adecuado donde mostrar lo que ellos iban a experimentar. Boga mar adentro, mar abierto. Vamos a sumergirnos en las profundidades del mar, donde está el cardumen, la gente y su necesidad. El mar es la sociedad en la que vivimos, el mundo. Y el Señor ya los estaba conduciendo al escenario correcto, la figura, el mar y las profundidades del mar. Y en esa profundidad descubrir dónde está el cardumen, dónde está la gente y su necesidad. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 3, refiriéndose al mundo, refiriéndose al mar que nos toca vivir a vos y a mí. Pareciera que ese pasaje de Pablo es una radiografía de estos días. Y Pablo dice, en los postreros días, el mundo actual, un mundo peligroso, donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, aborrecedores de lo bueno, amadores de sí mismo, de los deleites, más que de Dios, apariencia de piedad. Fíjate el mar, fíjate la sociedad en la cual el Señor nos lleva, nos sumerge. Tenemos que sumergirnos. El Señor llevó a sus discípulos boga mar adentro y echar las redes para pescar. Hay que ir al mundo para pescar, no a la iglesia. No a la iglesia, hay que ir al mundo a pescar, echar las redes en tu casa, en tu familia, allí amigos, vecinos.
compañeros de trabajo, del barrio, en el hospital. Hay que ir a los hospitales, hay que ir a las cárceles, en la universidad, hay que ir a los políticos, hay que ir a los que están en eminencia, a los que gobiernan. Es decir, hay que ir al mar. El mar no es selecto, el mar es el mar. Y hay que ir a las profundidades, hay que ir donde está el cardumen, no a la orilla. En la orilla del mar no está el cardumen. En la iglesia no está el cardumen. En la iglesia tienen que estar aquellos pescadores que Jesús le amó para ir a pescar hombres. Claro que nosotros no podemos ir por nuestros propios medios, pero Andrés, el equipo, fue por su cuenta a pescar y volvieron con las manos vacías, como decimos. Colaron agua toda la noche, fueron por su cuenta al mar. Si nosotros vamos al mar por nuestra cuenta, también vamos a volver con las manos vacías. Vamos a colar agua, vamos a lavar las redes de lo que se pegó, pero no llenos de peces. Pero la presencia de Cristo atrae el cardumen. Jesús dijo, boga mar adentro, y atrajo al cardumen. Su gracia atrae, su gracia. Aquí está la clave para sumergirnos en esta sociedad tan necesitada. La compasión de Cristo por los perdidos. Jesús veía a las multitudes y sentía compasión, un vivo deseo por salvarles, y manifestó su misericordia al dar su vida por todos nosotros. Y en la cruz, cuando pendía de ella, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es gracia, es compasión, es mirar con los ojos de Jesús. Jesús veía a las personas y veía a las personas como ovejas sin pastor. Veía a la gente como campos dorados prestos para ser cosechados. Su amor, su verdad, su poder, por cierto, su poder, la manifestación de su poder. La gente se acerca, se siente atraída cuando ve a Jesús, cuando Jesús detuvo la barca en ese mar abierto junto a sus discípulos. Parece que los peces percibieron la presencia de Jesús. La gente percibe cuando el corazón de un hombre, de una mujer, predica el evangelio del reino. Hay gracia, hay favor, hay amor, hay verdad y no hay hipocresía. No cuando uno busca sus propios intereses, cuando la gente ve que le importás. Cuando la gente ve que le importás. Que su vida tiene valor y sus necesidades no son una excusa para juzgarlos, porque a veces nosotros vemos vivir a personas que viven en nuestra sociedad como nosotros vivíamos, las juzgamos por sus acciones. La gente busca al que ama de verdad, que se da a sí mismo, no una limosna. No digo que esté mal dar una limosna, pero Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy, de gracia recibisteis, dad de gracia, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Para seguir en la pobreza, no damos una limosna para seguir en la pobreza. Cuando vos das una limosna, el pobre sigue en la pobreza. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Es otra historia, es otra realidad. No es dar algo de comer que está bien, sino Jesús se dio a sí mismo. Cuando la gente ve que vos te das a ti mismo, descubre la gracia de Dios. El amor de Dios cubre. No es que esconde debajo de la alfombra el error de los hombres, sino que Él cubrió, porque Él llevó el castigo de nuestra paz y Él nos cubrió a nosotros. El castigo fue sobre Él y nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Y los discípulos dijeron en ese escenario, nosotros no supimos, no pudimos, pero en tu nombre vamos a echar las redes. En tu palabra, dijeron, en tu palabra. Parece que tu palabra es en tu nombre, bajo la autoridad de Cristo. Es hacerlo en su nombre, es hacerlo en su
capacidad, en su poder, en su gracia. Echar las redes en su gracia, no en tu dialéctica. Y dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando volvemos al mar, ya no con nuestras propias fuerzas, sino que vamos en el nombre de Jesús. Cristo está en la barca. Cuando Cristo está en la barca, Él atrae a las personas hacia sí, que ellos vean a Cristo en vos cuando vas al mar profundo. Y echa las redes en su palabra, en su nombre, en lo que Jesús decía. Primero, en lo que Jesús pensaba de la gente. Segundo, en lo que Jesús le hablaba a la gente. Tercero, en lo que Jesús activaba en ese momento, lo que despertaba y lo que Él mismo desarrollaba. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¡Qué maravilloso es esto! La gente se agolpaba para oír a Jesús. Multitudes. Es cierto que también buscaban a Jesús por los panes y por los peces. Es cierto, también es eso. Pero al ver la gran pesca, asombrados, dice que temor, dice la Escritura, temor. Pero ese temor es un temor reverente. Ver lo que ocurrió con el maestro. Ellos solos, solo agua. Pero con el maestro, gran cantidad de peces. Y fue tan extraordinaria la pesca que no pudieron, tuvieron que llamar a la otra barca y decirle: vengan, ayúdennos, solos no podemos con todo este cardumen. Qué impresionante lo que produce la presencia de Cristo, la cátedra del Maestro. Esta es la tesis, el trabajo práctico que Jesús llevó a sus discípulos, y allí Pedro de rodillas reconoció, permítame decirlo, reconoció la autoridad de Cristo y se sintió indigno de estar en su cátedra. Cuando vio el favor, la gracia, las maravillas, lo que produjo, Él se humilló. Él sabe cómo pescar hombres. Él sabe cómo pescar hombres. Conoce el corazón de los hombres. En algún momento Él le dijo a la mujer del flujo de sangre: tu fe te ha salvado. ¿Cómo conocía la necesidad de esta mujer? La tesis, tarea cumplida. El examen, probado y aprobado. Probado y aprobado. Él le dice: ahora van a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y desarrollamos aquí la primera parte, la tesis. Pero ahora quiero hablarles de estos dos hombres. Cómo desarrollaron el llamado. Y obviamente hay un comienzo en este llamado. Pareciera que comenzamos por el final. Pero vamos a ver esta realidad. Hablo del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Todos conocemos cómo concluye el Evangelio según San Juan. Una charla entre el maestro y el discípulo, restaurándolo a la comunión. Y le dice: Padre, le dice Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Fíjense que le dice: ¿me amas más que estos? Está poniendo una prioridad en la relación. Una prioridad. ¿Me amas más que esto? ¿Estás dispuesto a ponerme en un primer plano en tu vida, por encima de tu esposa, tus hijos, la barca, la red, los peces, el equipo de trabajo? ¿Me amas más que estos? Y sabemos bien que amar no es un sentimiento. Amar es darse a sí mismo. El otro ejemplo es el apóstol Pablo. Y allí encontramos que Pablo le llama a esto el supremo llamamiento. El supremo llamamiento. No hay un llamado más alto para Pablo que el llamado de Jesús para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y este llamado, este supremo llamamiento, que así lo
lo refiere el apóstol Pablo, tiene su periodo de iniciación, camino a Damasco, la revelación, la luz, esa visión. Él no estuvo con Cristo, pero tuvo revelación, tuvo un encuentro personal con Jesús. Y a ese encuentro, esa visión, él le llama ese llamamiento santo, es un llamamiento que no tiene comparación con ningún llamado. Si te llamara hoy el presidente para ser un consejero, y si aún fuese llamado para ser presidente de la nación, aún así no es el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y Pablo dice así en cuanto a esta iniciación: ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Sos un iniciado en la fe. ¿Estás dando pasos para llegar a esta tesis? ¿Estás queriendo desarrollar una vida en Cristo Jesús? Así comienza. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida, dice el apóstol Pablo. Dejar el régimen de la ley. Él se había formado a los pies de Gamaliel, era un fariseo, forjado en esas tradiciones, en esas costumbres, en guardar la ley. Se apartó de la sociedad para guardar la ley, la doctrina, como decía Jesús, de los fariseos, que finalmente se transformó en una secta. ¿Cómo ingresamos a la cátedra del maestro? El examen de ingreso. El examen de ingreso. El carácter, la demanda, la exigencia para estar al lado del maestro, caminar con él. Así hablaba el apóstol Pablo, y que volvemos a destacar: ¿Pedro, me amas? Así entramos en la cátedra del maestro. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? Y para entrar en la cátedra del maestro hay que despojarse, hay que vaciarse. Y Jesús en Lucas 14, del 25 al 33, dice 3 cosas en esta cátedra, en cómo iniciarnos en la cátedra del maestro. Es: el que ama a padre o madre más que a mí. 1, 2. El que no toma su cruz y me sigue. 2, 3. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. De esta forma, por eso Pablo dice: ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Y sacaba, ¿no?, ese pergamino lleno de logros, hebreos de hebreos, ¿no?, en cuanto a la ley, irreprensible, celoso perseguidor de la iglesia. ¿Cuántas cosas, según la ley, Pablo reunía? Era irreprensible, pero Pablo dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La esencia del llamado, permítanme profundizar esta nota. La esencia del llamado. Pedro, ¿me amas más que esto? Pablo: lo he dejado todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Queréis ver el testimonio de Pablo? Filipenses 3, del 7, versículos 7 y 8. Pablo dice: por amor del cual lo he perdido todo. Por amor. No es el llamado a una disciplina, como muchos lo ven, a una exigencia, a vivir de determinada forma donde uno va negándose a tantas cosas. No se trata de negarse a un montón de cosas por seguir una religión. Este llamado tiene que ver con amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, voluntad plena, con todo tu cuerpo. Es un llamado a amar a Dios con todo el corazón. Y Pablo dice: por amor del cual lo he perdido todo. ¿Lo perdiste todo? Al iniciarte, ¿estuviste dispuesto a dejarlo todo por el Maestro para seguir sus pasos? Dice Pablo: por amor. No fue simplemente una exigencia del momento, un requisito que hay que llenar para ser parte de esa cátedra del Maestro.
no es un requisito, si querés ponerlo como tal, pero entendamos que es por amor del cual lo he perdido todo. Todo dice, no algo, todo. Él puso todo en la balanza, todo lo que para él era ganancia, y del otro lado lo puso a Cristo. Y de repente la balanza hizo así. Pesó más lo de Cristo. ¿Y sabes qué hizo con todo eso que para él era ganancia? Agarró una bolsa de basura, para nosotros las bolsas de polietileno color negro por lo general, y con la bolsa iba poniendo todos sus logros, todo, hebreo de hebreos, y de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, y seguía poniendo, y puso todo, lo que para él la ganancia. Una vez que llenó la bolsa con todo eso que para él la ganancia, le hizo un broche, lo cerró y lo puso en el canasto de basura, como nosotros hoy, supongo, y se lo llevó el basurero para ser quemado. La consecuencia de la esencia del llamado, la esencia es amar a Dios. Y la consecuencia de amar a Dios es tener por basura todo lo que para vos antes era ganancia. Eso es la consecuencia, no es la triste realidad de ver un cristiano que se arrastra porque ahora tiene que dejar las cosas que antes hacía y le cuesta y trastabilla y se pone de pie. No te arrastres. Para entrar en la cátedra del Maestro hay que amarlo. Y como consecuencia, tener por basura todas las cosas que para vos son ganancia. Tu empresa, tus negocios, tu trabajo, el fútbol, lo que sea. El estudio. Todo lo que sea para vos ganancia. No estamos hablando, como muchas veces decimos, despojarte del alcohol, la droga, la prostitución. No. Las cosas que son ganancia. Eso es lo que más pesa en tu vida y no te permite entrar a la cátedra del Maestro. Y eso se complica, porque luego la tesis, ¿cómo la vamos a rendir? ¿Cómo vamos a ser probados y aprobados para ser pescadores de hombres? Pescadores de hombres. Pablo tomó la bolsa y la llenó con todo aquello que tenía valor para él. Que tenía valor para él. Hablemos de la clave de esta relación. La clave de esta relación. Y la clave de esta relación, el apóstol Pablo lo dice en Filipenses 3, versículo 9. Justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es decir, la clave de esta relación es una correcta relación con Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe de Cristo. No hay otra. ¿Cómo voy a ingresar a la cátedra del Maestro de otra forma? ¿Cómo voy a desarrollar una relación con el Maestro que no sea por fe? Y fe no es rellenar un casillero con todas las cosas que realizo cada día buscando mi propia justicia. El cumplimiento y la veracidad de las cosas que logro. Y entonces es por obra, no es por gracia. Hay que entender de qué estamos hablando, de qué se trata esta relación. Es justicia, es una correcta relación con Dios por la fe, no por las cosas que yo realizo. Basta de esforzarte para hacer algo que a Dios le agrade. A Dios le agrada cuando vos creés en sus hijos. Dijimos que la obra consumada para nosotros es creer en el Maestro. A eso Dios le agrada. Quinto, el objetivo de esta relación. Hablamos de la clave de la relación, hablemos del objetivo. Y podemos mirar el objetivo allí mismo en Filipenses 3, del versículo 2 en adelante, donde Pablo dice, prosigo a la meta. En esta relación, en este llamado, hay que proseguir, no hay que detenerse, prosigo a la meta. Para ver si logro así. Y miren, dos cosas en una. Para ver si logro, ¿para qué prosigue? ¿Para qué continúa? ¿Para qué Pablo? Miren que Pablo, en su andar, fue perseguido, fue azotado, fue apedreado, lo levantaron casi muerto, vivió inundaciones, fue juzgado. ¿Cuántas cosas vivió él? Y él dice, prosigo, no se detuvo. A veces vos tenés un resfrío y te bajás de la carrera. O no te fue bien en el trabajo,
o lo que pasó en el trabajo con algún compañero, aún en tu casa, en la relación con tu familia, te bajás. Jesús dijo, Pablo dice, prosigo, me apedrearon, me azotaron, me toman como alguien duro. Pablo seguía, me extiendo. Proseguir. ¿Para qué proseguía Pablo? Para ver si lograba asir. Asir no es que está mal dicho. Asir quiere decir tomar. Para ver si logro tomar, como esta hoja, tomar. Para ver si logro tomar. Segundo, aquello para lo cual fui tomado. Es decir, Cristo tenía un propósito cuando se reveló a Pablo camino a Damasco, cuando lo tomó a Pablo camino a Damasco, cuando asió de él. Y cuando asió lo tomó, tenía un propósito. Y Pablo dice, para eso prosigo, para ver si logro asir, a ver si logro tomar aquello para lo cual fui tomado. El objetivo de la relación es ese. No buscar otras cosas. Basta de buscar lo suyo propio. Basta de negar las propiedades de este llamado. Por eso muchas veces tiramos la toalla, porque no entendemos la razón de este llamado. La tesis. Prosigo. El objetivo de esta relación es continuar. Prosigo para dos cosas. Tomar, para ver si logro tomar aquello para lo cual fui tomado. Para ver si logro cumplir con aquello que Dios trazó para mi vida cuando se reveló camino a Damasco. Otro aspecto del objetivo de esta relación es la sabia reflexión de Pablo, muy humilde, porque él dice en ese mismo pasaje de Filipenses 3, no pretendo haberlo alcanzado ya. No pretendo. No nos olvidemos de su extracto donde él venía, era un erudito, tuvo la revelación de Jesús, se convirtió, se bautizó, fue lleno del Espíritu, recibió el contenido del mensaje, el llamado de la administración de la gracia. Y Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, no pretendo, qué humildad. Hay muchos que ya se creen sabios, que la saben todos, que ya, y es más, ya no reciben más enseñanza porque creen que ya lo saben todo. Es cierto que hoy hay muchos medios, YouTube, Facebook, uno recibe de todos lados, pero no esto no se recibe en YouTube, ¿sabías? No se recibe en YouTube esto. Esto se recibe a partir de una correcta relación con Dios. Y el apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. La reflexión humilde, la reflexión sabia del apóstol Pablo. Otro aspecto del objetivo de esta relación es sacar el obstáculo. De hecho que hay obstáculos en la vida. Y te voy a decir uno, el pasado. Ese es el peor obstáculo que cursamos nosotros. La historia, nuestra historia. A veces esa herencia, ¿no? Los factores genéticos, ambientales, donde nos hemos criado, formado, las costumbres que hemos contraído según nuestra cultura y también las creencias, el lastre que no supo ser tratado cuando nos iniciamos en Cristo Jesús. Hay cosas que no tratamos cuando nos iniciamos en la cátedra del Maestro. Hay que tratar con ese asunto, ¿no? Hay que quitar el obstáculo. Y aún después de haber ingresado en la cátedra del Maestro, hay que seguir quitando, quitar el obstáculo. Y cuando Pablo dice esto, dice olvidando lo que queda atrás. Olvidar quiere decir quitar el obstáculo. Y a veces la memoria grava, hay recuerdos, ahí también hay resentimientos, hay rencores, hay muchas cosas en la memoria que son un obstáculo para que vos te extiendas a lo que está delante. Es un obstáculo. Entonces hay que quitar el obstáculo, el pasado. También los obstáculos son aquellas cosas exitosas, porque a veces a partir de esas cosas buenas y favorables uno dice, ya está, ya lo alcancé. Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu razonamiento sobre esto? Entonces, quitar el obstáculo.
Otro aspecto de otro objetivo de esta relación es me extiendo a lo que está delante. Y esta expresión de Pablo, me extiendo, el objetivo de esta relación es que no te detengas. No sé si vos viste alguna carrera de caballos, no digo que seas burrero y te guste invertir en los caballos, no estoy diciendo esto, pero eso a veces vemos en los noticieros, bueno, por una cabeza y el caballo va corriendo, y a veces por una cabeza, los mismos que corren los 100 metros, viste que van corriendo y cuando van llegando van estirando la cabeza. Así, eso quiere decir, me extiendo a lo que está delante. Y obviamente que no sea por una cabeza, vení corriendo, ¿no? Proseguí a la meta, no te detengas, me estiro, me esfuerzo, como una carrera. Extendete, no solamente estira el cuello, tu vida se estire a lo que está delante, extendete. Ese es otro de los aspectos, otro de los objetivos de esta relación. Y por último, la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios. Toda carrera finalmente tiene un final, un cierre, una banderilla a cuadro que dice que concluyó. Esa banderilla a cuadro para nosotros significa el final de nuestros días aquí. Y significa lo que hemos hecho, lo que hemos desarrollado, no por liturgia, no por legalidad, no por disciplina, por amor. Por amor lo he perdido todo. Por amor, que al bajar la banderilla hayas cruzado la meta. Y ustedes saben que toda competencia tiene un premio, tiene un galardón. Hebreos dice en su carta, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que le busca tiene que saber que le va a hallar y que Él es galardonador de los que le buscan, galardonador. Dios premia no solamente tu vida cotidiana de fe, sino al cruzar. Hay finalmente un galardón, hay un premio, hay una corona. La corona, Apocalipsis habla, la corona de la vida. Pero finalmente no existe un llamado mayor, superior a la excelencia del conocimiento de Cristo. A la excelencia del conocimiento de Cristo. Y este es el gran llamado, el supremo llamamiento, el conocerlo a Él, el conocerlo a Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es finalmente el cierre de esta tesis. La meta, el objetivo, es conocerlo a Él. Porque Jesús, momentos previos a la glorificación, la cruz, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Deseo que curses este llamado y que te extiendas a lo que está delante, a la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo de comunión, anhelando, Señor, de todo corazón, que podamos experimentar Cristo cada día de nuestra vida. Y que al experimentar, al caminar con Él, al conocer la verdad, al vivir Cristo, podamos ver, Señor, tu obra, tus hechos. Señor, podamos ver a las multitudes venir a ti, Señor. Que este sea un tiempo para que las multitudes se vuelvan a ti, para que la gente, la sociedad que nos rodea, que vive en este mundo desorientado, perdido, en confusión, en plena incertidumbre, sin saber qué va a ser del mañana. Aún los príncipes de la tierra no saben cómo sigue la historia. Señor, en este mundo de incertidumbre, en este mar de incertidumbre, esta sociedad encuentre la certeza del vivir que es Cristo Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén.